¿Cómo estás? Ya estudiamos el hermoso teorema de ortogonalidad que nos relaciona a los diferentes elementos de las matrices para las representaciones irreducibles. Ahora, ¿cómo nosotros establecemos una relación de ortogonalidad con los caracteres? Donde los caracteres corresponden con la suma de los elementos de la diagonal de cada matriz de la representación, es decir, con las trazas. Esa relación de ortogonalidad es esta. Entonces, cuando nosotros tenemos dos representaciones, la representación gamma sub alfa y gamma sub beta, y obtenemos el carácter, es decir, la traza, para la matriz de la representación, para el elemento G sub I, y obtenemos para el elemento inverso en la otra representación el carácter, recordemos que el carácter en la otra representación del elemento inverso es exactamente igual al carácter del elemento, pero conjugado. Entonces, la relación de ortogonalidad establece que si yo hago el producto de estos caracteres para dos representaciones diferentes, la suma de ese producto de los caracteres me da 0. Pero si hago el producto de los caracteres de la misma representación, me va a dar el número de elementos de la representación, es decir, h. Veamos esto en acción. Antes de verlo en acción, miremos cómo nosotros tenemos esto que llamamos la tabla de caracteres. Cuando yo cuando yo tengo los caracteres, es decir, la traza para los elementos de la matriz, encuentro que que hay elementos que están relacionados por operaciones de equivalencia. Esos elementos que están relacionados por operaciones de equivalencia ya los hemos identificado como elementos pertenecientes a una misma clase. Para el grupo C3b encontramos que el C32 y el C3 corresponden con una misma clase. Entonces, nosotros podemos agrupar aquí a los elementos por clase. Para no olvidar que tenemos dos elementos en la clase C2 y tres elementos en la clase C3, entonces le colocamos este numerito de acá, que nos indica el número de elementos en la clase. Y esto que está aquí corresponde a los caracteres, es decir, a la traza de las matrices para cada uno de estas clases. Ya habiendo aclarado esto, vamos a aplicar el hermoso teorema de ortogonalidad. Entonces aquí tenemos el número de elementos para poder multiplicar por como tenemos que sumar en todos los elementos, tenemos que multiplicar por el número de elementos y vamos a hacer el producto con dos representaciones, la representación gamma 1 y la representación gamma 2. Entonces la representación gamma 1 la tenemos acá, aquí están los caracteres, y la representación gamma 2, aquí tenemos los caracteres. Miren que cuando yo hago el producto de todos los caracteres de los elementos del grupo, tenemos 1 más 2 menos 3 igual a 0. Este menos 3 que está aquí es porque acuérdense que tenemos tres elementos con tres elementos en esta clase. Es decir, tres elementos con ese mismo carácter. Este 2 es porque tenemos dos elementos con el mismo carácter 1. Entonces, aquí observamos que hay una relación de ortogonalidad. Veamos la otra relación de ortogonalidad. Pero resulta que la relación de ortogonalidad también se encuentra no solamente en filas, sino en columnas. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, esta columna de acá y tomo esta columna de acá, encuentro una relación de ortogonalidad. Esta columna de acá por esta de aquí me va a dar 2, 2 y menos 4. Al sumar esos elementos me da 0. Y esto es la relación de ortogonalidad por columnas. Ahora bien, apliquémosla para el mismo caso. Es decir, vamos a usar la representación gamma 1 y vamos a aplicarle el hermoso teorema de ortogonalidad para caracteres a esa representación gamma 1. Entonces, en ese caso, al hacer la operación obtenemos 6, es decir, el número de elementos del grupo. Con esto hemos visto el hermoso teorema de ortogonalidad para caracteres y hemos visto que este hermoso teorema de ortogonalidad para caracteres lo podemos describir tanto para filas como para columnas de la tabla de caracteres. Este es el hermoso teorema de ortogonalidad para caracteres.